Escuché a mi hijo decir que yo era inútil y debía morir. Así que vendí todo y desaparecí con 3,5 millones. Me quedé ahí parada, con la bandeja de vasos temblando en mis manos, sintiendo cómo el mundo se desplomaba bajo mis pies. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Amalia Rivas, tengo 58 años, y vivo en la Ciudad de México desde que tengo memoria. Mi casa está en la colonia Roma Norte, esa donde las calles huelen a cafeterías de especialidad y donde los edificios de los años 40 conviven con construcciones modernas que nunca terminan de encajar. Es una zona que se ha puesto de moda, dicen, aunque para mí siempre ha sido simplemente casa. Era un sábado por la tarde cuando mi mundo se vino abajo. El día había comenzado como cualquier otro. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre. Preparé café de olla en la cocina que aún conserva los azulejos azules que mi madre escogió hace 30 años, y me senté en la pequeña mesa del comedor a revisar las cuentas del mes. La luz del sol se filtraba por las cortinas de algodón que yo misma había cosido, creando patrones dorados sobre los papeles esparcidos frente a mí. Mi rutina de los sábados nunca variaba mucho. Después del café venía el mercado de Medellín, donde conocía a todos los marchantes por su nombre. Doña Carmen me guardaba siempre los mejores jitomates, y don Raúl me apartaba la carne más fresca para el pozole que hacía cada fin de semana. Era una tradición que había mantenido desde que Esteban era pequeño, aunque ahora, a los 35 años, rara vez se quedaba a comer en casa. Esa mañana había algo diferente en el aire. Una tensión que no podía identificar, como cuando presientes que va a llover pero el cielo aún está despejado. Esteban había llegado la noche anterior, más tarde de lo usual, y había dejado su maleta de viaje en la entrada sin decir palabra. Solo había murmurado un buenas noches, mientras subía las escaleras hacia su antigua habitación, que yo mantenía exactamente como él la había dejado cuando se mudó a su departamento en Polanco 5 años atrás. Los domingos siempre íbamos a casa de mi hermana Elena en las lomas de Chapultepec. Era una tradición familiar que se remontaba a cuando nuestros padres estaban vivos. Elena había hecho dinero casándose bien. Su esposo tenía una empresa de importaciones que le permitía mantener esa casa enorme con jardín y alberca, donde se reunía toda la familia extendida para las comidas dominicales. Pero ese sábado era especial. Elena cumplía 55 años y había organizado una reunión en el jardín de su casa. Nada muy elaborado, me había dicho por teléfono. Solo la familia cercana y algunos amigos. Yo había pasado toda la semana pensando en qué regalarle, revisando mis ahorros para comprarle algo bonito sin descuidar mis propias cuentas. El taxi nos dejó en la entrada de la casa de Elena cerca de las 4 de la tarde. El calor de octubre en la Ciudad de México puede ser engañoso. El sol pega fuerte, pero el aire conserva una frescura que anuncia la proximidad del invierno. Me había puesto mi vestido azul marino, el que Esteban me había regalado el Día de las Madres hace 3 años, y me había peinado con el chongo bajo que siempre uso para las ocasiones especiales. La casa de Elena siempre me había impresionado, aunque nunca se lo había dicho. El jardín trasero era especialmente hermoso, con bugambilias moradas que trepaban por las paredes de cantera, y un pequeño huerto donde Elena cultivaba hierbas de olor. Había mesas redondas cubiertas con manteles blancos, y el aroma de la cochinita pibil que habían encargado a una señora de Yucatán llenaba todo el espacio. Esteban se había vestido bien para la ocasión: camisa blanca, pantalón de mezclilla oscura, zapatos que yo sabía que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Trabajaba en una empresa de consultoría financiera, un trabajo que le había conseguido el esposo de Elena a través de sus contactos. Era buen muchacho, siempre lo había sido, pero en los últimos años había desarrollado cierta distancia conmigo que yo atribuía a su edad y a las presiones de la vida adulta. La fiesta transcurría normalmente. Conversaciones sobre política, sobre el tráfico, sobre los precios que no paraban de subir. Yo ayudaba a Elena con los detalles: servir las aguas frescas, asegurarme de que no faltaran tortillas calientes,
revisar que todos tuvieran suficiente comida en sus platos. Era mi forma natural de participar en estas reuniones, siendo útil, siendo necesaria, siendo la hermana mayor que siempre se hace cargo. Cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los eucaliptos que bordeaban el jardín, sentí que necesitaba un momento de descanso. Las piernas me dolían, una consecuencia de tantos años trabajando de pie, y el ruido de las conversaciones empezaba a fatigarme. Decidí salir al jardín trasero, donde Elena tenía una pequeña terraza con sillones de mimbre, desde donde se podía ver toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Tomé una bandeja con vasos sucios para llevarlos a la cocina, pensando en aprovechar el viaje para tomarme un momento de silencio. Al salir por la puerta trasera, escuché voces conocidas que venían del porche lateral. Era Esteban, hablando con Samuel, su amigo desde la universidad. Estaban apoyados en una de las columnas de cantera, con cervezas en la mano, ajenos a mi presencia. No fue mi intención escuchar. Simplemente iba pasando cuando las palabras llegaron hasta mí con una claridad brutal, cortante como cristal roto. Te lo juro, Samu. Hay días en los que deseo que mi madre se muera ya. Está vieja, no sirve para nada, solo ocupa espacio. Me tiene harto. El mundo se detuvo. La bandeja se me resbaló de las manos, pero de alguna manera logré sostenerla antes de que cayera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en la fiesta podrían escucharlo. El aire se me fue de golpe. Sentí náuseas, como si mi estómago hubiera bebido veneno puro. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme contra la pared de cantera para no caerme. La bandeja con vasos casi se me escapa de las manos, pero logré sostenerla por instinto, como si mi cuerpo siguiera funcionando mientras mi alma se desplomaba. Además, continuó Esteban con una frialdad que me cortó el alma como navaja oxidada. Cuando se muera, al menos me quedo con el departamento de la Roma y la casa de la abuela en Cuernavaca. Algo bueno tiene que salir de tanto cargarla todos estos años. No bromeaba, no estaba borracho, no estaba enfadado por alguna discusión reciente. Lo decía con una tranquilidad aterradora, como quien comenta el clima o planifica las vacaciones. Con la misma naturalidad con la que se habla de comprar el periódico o de cambiar las llantas del coche. Me quedé ahí, pegada a esa pared, incapaz de moverme, mientras las palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Cargarla, había dicho. Yo era una carga. Después de 35 años siendo su madre, trabajando hasta quebrarme la espalda, sacrificando cada peso que ganaba, cada hora de descanso, cada pequeño placer personal, yo era una carga que él deseaba que desapareciera. Samuel se rió con esa risa nerviosa de quien no sabe bien qué decir ante una confesión tan cruda. No mames, Esteban. Es tu jefa, ¿no? Mi jefa que nunca me deja vivir mi vida, respondió mi hijo, dando un trago largo a su cerveza. Siempre con sus dramas, siempre necesitando algo, siempre recordándome todo lo que ha hecho por mí, como si yo le hubiera pedido que se sacrificara tanto. Esas palabras fueron peores que las primeras. No solo deseaba mi muerte, además culpaba mis sacrificios como si hubieran sido una manipulación, como si cada noche que me quedé despierta cosiendo uniformes escolares, cada comida que me salté para que él pudiera almorzar en la escuela, cada medicina que no me compré para pagarle los útiles, hubiera sido una forma de chantajearlo. Logré caminar hasta la cocina como sonámbula. Dejé la bandeja en el fregadero y me agarré del borde de la mesa de mármol hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Elena estaba partiendo el pastel, riendo con sus amigas, completamente ajena al hecho de que su hermana acababa de escuchar su propia sentencia de muerte pronunciada por su único hijo. Amalia, ¿estás bien? Te ves pálida, me preguntó mi sobrina Carla, acercándose con preocupación genuina. Solo estoy un poco cansada, mija. El calor, ya sabes. Bye. Mentí con la facilidad que da el dolor reciente, cuando las heridas están tan frescas que no duelen todavía. Solo aturden. Regresé al jardín. Me senté en una de las sillas de plástico blancas, y el resto de la tarde pasó como una película en cámara lenta. Veía a Esteban reír con los primos, abrazando a Elena para felicitarla, sirviéndose más cochinita pibil.
comportándose como el hijo cariñoso que todos creían que era. Y yo ahí, mirándolo, preguntándome desde cuándo me veía como un estorbo, desde cuándo mi amor de madre se había convertido en una carga insoportable para él, desde cuándo mis canas, mis arrugas, mi forma lenta de caminar, se habían vuelto razones suficientes para desear que yo dejara de existir. El viaje de regreso en taxi fue silencioso. Esteban iba pegado a su teléfono, escribiendo mensajes, probablemente planeando la noche del sábado con sus amigos. Yo miraba las calles de la ciudad pasar por la ventanilla, Río Churubusco, los edificios de doctores, el eje central lleno de tráfico, y me sentía como una extraña en mi propia vida. Llegamos al departamento de la Roma cerca de las 9 de la noche. Esteban se despidió con un beso en la mejilla que me quemó la piel. Mañana me voy temprano, ma. Tengo una junta importante el lunes y necesito preparar unas cosas. Claro, mijo. Que descanses. Lo vi subir las escaleras hacia su cuarto, cargando esa maleta que había traído la noche anterior. Esperé a escuchar que cerrara la puerta de su habitación, y entonces me permití el lujo de sentarme en el sillón de la sala y cerrar los ojos. Pero no lloré, no pude. Las lágrimas necesitan esperanza para salir, y yo acababa de descubrir que la esperanza que había alimentado durante 35 años era una ilusión. No había lágrimas para eso. Solo había un vacío frío instalándose en mi pecho como neblina de diciembre. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, sentada en la mesa donde tantas veces había ayudado a Esteban con las tareas, tomando té de manzanilla que no me tranquilizaba nada, repasando una y otra vez cada momento de nuestra vida juntos, buscando las señales que había ignorado. Recordé cuando Esteban tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla del Hospital Infantil de México, sin cambiarme de ropa, alimentándome de café y galletas saladas, rogando a todos los santos que conocía para que mi niño no se me fuera. Cuando finalmente se recuperó, lo primero que hizo al llegar a casa fue pedirme que le comprara el videojuego que había visto en el televisor del hospital. No un «gracias, mami», no un abrazo especial, solo «¿me lo compras?». Recordé su graduación de la preparatoria. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para pagarle el viaje de fin de cursos a Cancún. Llegué a la ceremonia directamente de limpiar una casa en Satellite, con las manos todavía oliendo a cloro y el uniforme de trabajo bajo el saco que me había prestado Elena. Cuando lo llamaron al estrado, él buscó con la mirada entre el público, pero cuando me vio, su sonrisa se apagó un poco. Después me confesó que le daba pena que yo fuera tan humilde, comparada con los papás de sus compañeros. Recordé cuando cumplió 18 años. Le había ahorrado durante 2 años para regalarle una laptop nueva, de esas que él había estado pidiendo para la universidad. La compré en Tepito, usada pero en perfectas condiciones, y la mandé envolver en papel dorado. Cuando la abrió, revisó la marca y el modelo, y luego me preguntó si tenía la factura para cambiarla por una mejor. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Cada gesto de amor que yo interpretaba como maternal, él lo recibía como una obligación. Cada sacrificio que yo hacía con el corazón lleno de ternura, él lo veía como una deuda que no había pedido contraer. La madrugada del domingo me encontró todavía sentada en esa cocina, rodeada de memorias que ahora me dolían como esquirlas. Esteban bajó cerca de las 6 de la mañana, duchado y vestido para irse. Llevaba su maleta y las llaves de su coche en la mano. «Ya me voy, ma. Nos vemos la próxima semana. ¿No quieres desayunar algo? Puedo hacerte unos huevos rancheros, de los que te gustan. No tengo tiempo. Mejor me compro algo por el camino». Me dio otro beso en la mejilla, mecánico, automático, como se saluda a una conocida en la calle, y se fue. Escuché el motor de su Jetta arrancar en la calle, el sonido alejándose por Álvaro Obregón hacia Insurgentes, y supe que algo fundamental había cambiado para siempre en mi vida. No era solo lo que había escuchado en casa de Elena, era la confirmación de lo que había estado negándome a ver durante años. Mi hijo había crecido sintiéndose prisionero de mi amor, y ahora, como adulto independiente, me veía como un lastre del que quería liberarse. Me serví otra taza de té y me quedé mirando por la ventana de la cocina. El domingo amanecía gris sobre la Roma Norte,
con ese cielo plomizo que anuncia lluvia pero nunca la trae. Los vecinos comenzaban sus rutinas dominicales, el señor de al lado regando su pequeño jardín, la familia del departamento de arriba preparando el coche para ir a misa de 7, y yo ahí, sentada en mi cocina, preguntándome por primera vez en mi vida adulta, ¿qué me queda si ya ni como madre tengo valor? Los días siguientes pasaron como si viviera bajo el agua. Todo llegaba a mí amortiguado, distorsionado, como si hubiera un cristal grueso entre yo y el resto del mundo. Me levantaba, hacía café, barría el departamento, preparaba comida que no tenía hambre de comer, y me acostaba sin haber realmente vivido ninguna de esas horas. El martes, mientras organizaba la ropa de Esteban que había dejado en el cesto de la lavandería, encontré el recibo de una cena en un restaurante de Polanco. 400 pesos en una sola comida, más de lo que yo gastaba en comida para toda una semana. El papel tenía fecha del viernes anterior, el mismo día que yo había contado monedas de 5 pesos para completar el pasaje del metro. No sentí coraje. Ya no tenía espacio para el coraje. Solo una tristeza profunda que se iba expandiendo por mi cuerpo como tinta en el agua. ¿Cómo era posible que mi hijo, que sabía perfectamente que yo sobrevivía con lo mínimo, gastara en una cena lo que a mí me duraba una semana? El miércoles me llamó mi comadre Esperanza, con quien había trabajado limpiando casas durante 15 años. Su voz sonaba preocupada. «Oye, Amalia, ¿estás bien? Te noto muy rara. Ayer te vi en el mercado y parecía que estabas en otro planeta». No sabía qué decirle. ¿Cómo explicar que había descubierto que tu único hijo, la persona por la que habías vivido más de la mitad de tu vida, deseaba tu muerte? ¿Cómo poner en palabras ese vacío que se había instalado en tu pecho y que crecía cada día como un tumor silencioso? Estoy bien, comadre, solo un poco cansada. ¿Segura? Si necesitas platicar, ya sabes que aquí estoy. A veces una se carga cosas sola y se vuelve más pesado todo. Esperanza tenía esa sabiduría de mujer trabajadora que entiende el dolor sin necesidad de explicaciones largas. Habíamos limpiado juntas casas enormes en las lomas, habíamos cargado cubetas de agua subiendo escaleras de mármol, habíamos aguantado humillaciones de señoras que nos trataban como si fuéramos invisibles. Ella sabía lo que era vivir para los hijos, sacrificarlo todo por verlos crecer mejor de lo que una había crecido. Luego platicamos, Espe. Ahorita no puedo. Colgué antes de que pudiera insistir. No porque no quisiera su compañía, sino porque tenía miedo de que al hablar, todo lo que llevaba guardado en el pecho saliera como una avalancha y ya no pudiera detenerlo. El jueves llegó una factura de la tarjeta de crédito de Esteban. Estaba a mi nombre porque cuando él había querido sacarla, no tenía historial crediticio suficiente. Yo había aceptado ser su aval, como siempre, sin pensarlo 2 veces. La cuenta llegaba a mi dirección porque oficialmente seguía viviendo conmigo. 7,000 pesos de deuda. Ropa, restaurantes, gasolina, una transacción en una tienda de electrónicos por 2,000 pesos. Todo gastado en el último mes, mientras yo comía frijoles refritos y arroz porque era lo más barato que podía hacer rendir. Me senté en la mesa de la cocina con esa factura en las manos, y por primera vez en días, sentí algo que no era tristeza. Era una mezcla extraña de indignación y claridad, como cuando te das cuenta de que te han estado estafando durante mucho tiempo, y finalmente ves el engaño completo. No solo me veía como una carga, también me usaba como su banco personal. Esa misma tarde me llegó un mensaje de texto de Esteban. «Ma, ¿puedes pagarme la tarjeta este mes? Ando medio apretado y el lunes me llega el sueldo». Leí el mensaje 5 veces. «¿Puedes pagarme la tarjeta?» Como si fuera un favor casual, como pedirle sal prestada a la vecina, como si los 7,000 pesos fueran monedas que yo tenía tiradas por ahí, esperando a que él las necesitara. No le respondí inmediatamente. Por primera vez en su vida adulta, dejé que esperara mi respuesta. El viernes por la mañana, mientras tomaba café y miraba por la ventana de la cocina, me di cuenta de algo terrible. Ya no reconocía mi propia casa. Cada rincón, cada objeto, cada fotografía, me hablaba de una mujer que yo ya no era. La mujer que había vivido 35 años orgullosa de ser madre, feliz de sacrificarse, convencida de que estaba construyendo algo hermoso,
La sala donde había ayudado a Esteban con las tareas de matemáticas, explicándole problemas que yo apenas entendía, pero investigaba en bibliotecas para poder enseñárselos. El comedor donde habíamos celebrado cada uno de sus cumpleaños, siempre con el pastel que más le gustaba, aunque a mí me tocara comer los pedazos que él desechaba. La cocina donde había cocinado miles de comidas pensando en sus gustos, sus horarios, sus necesidades. Todo eso seguía ahí, pero la mujer que le había dado sentido a esos espacios había muerto el sábado anterior en casa de Elena. Lo que quedaba era solo un fantasma moviéndose entre los restos de una vida que ya no existía. El sábado cumplía una semana desde la revelación. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir sola, sin propósito específico, sin lista de mandados ni responsabilidades que cumplir. Me puse mi vestido café, el que guardaba para ocasiones especiales, pero que nunca usaba porque no había ocasiones especiales en mi vida, y caminé sin rumbo por las calles de la Roma. Terminé en el Parque México, sentada en una banca bajo una jacaranda que comenzaba a perder sus flores moradas. Era media tarde y había familias haciendo día de campo, parejas jóvenes tomándose fotos, niños corriendo mientras sus madres los perseguían con snacks y toallitas húmedas. Observé a una mujer de mi edad jugando con su nieta, una niña de unos 4 años que se colgaba de sus brazos riendo. La abuela la alzaba con cuidado, le arreglaba el cabello, le limpiaba la cara con ternura infinita, y la niña la miraba con esos ojos brillantes de quien sabe que es amada sin condiciones. Yo nunca iba a tener nietos, no porque Esteban no pudiera tenerlos, sino porque cuando los tuviera, yo seguiría siendo para él esa carga de la que quería deshacerse. Sus hijos crecerían escuchándolo quejarse de su abuela fastidiosa, de la vieja que no se sabía morir a tiempo. Esa imagen me partió algo adentro que hasta entonces había logrado mantener entero. No eran solo mis 35 años de maternidad los que Esteban había desechado. Era también mi futuro, mi vejez, los años que me quedaban por vivir, que él veía como tiempo desperdiciado en lugar de tiempo compartido. Regresé a casa cuando comenzaba a oscurecer. El departamento me recibió con su silencio de siempre, pero ahora ese silencio tenía un peso diferente. Ya no era la quietud cómoda de un hogar esperando a ser llenado de vida. Era el vacío de un lugar donde alguien había dejado de ser bienvenida. Me serví un vaso de agua y me senté en la sala, frente al mueble donde tenía las fotos familiares. Ahí estaba Esteban a los 5 años, disfrazado de superhéroe en una fiesta infantil, abrazándome con esa sonrisa que entonces era genuina. A los 10, el día de su primera comunión, posando conmigo afuera de la iglesia de San José en Coyoacán. A los 15, en su graduación de secundaria, cuando todavía me presentaba a sus amigos sin pena. ¿En qué momento había dejado de ser su héroe para convertirme en su carga? ¿Cuándo había comenzado a ver mis arrugas como recordatorios de su propia mortalidad? ¿Cuándo mis canas se habían vuelto vergüenza y mi amor se había transformado en presión? Tomé la foto de su graduación universitaria, la última donde los dos aparecíamos verdaderamente felices. Ese día había sido el más orgulloso de mi vida. Ver a mi hijo recibir su título de licenciado en administración, saber que había logrado darle la educación que yo nunca tuve, sentir que todos mis sacrificios habían valido la pena. Ahora, mirando esa foto, me preguntaba si él habría preferido no tenerme ahí ese día. Si mi presencia, mi vestido comprado en el tianguis, mis zapatos cómodos pero poco elegantes, habían sido para él una fuente de incomodidad en lugar de orgullo. Dejé la foto en la mesa y me fui a mi recámara. Me acosté vestida, sin siquiera lavarme los dientes, porque ya nada de eso parecía importar. Desde la ventana de mi cuarto se veía el edificio de enfrente, donde vivía una familia que yo conocía de vista. Los veía por las noches cenando juntos, hablando, riendo. Hijos adultos que visitaban a sus padres no por obligación, sino por gusto. Me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme completamente. Coches pasando por Álvaro Obregón, música lejana de alguna fiesta, el silbato del sereno que aún recorría las calles de la colonia. Sonidos que habían sido la banda sonora de mi vida durante décadas,
pero que ahora me sonaban como despedidas, porque estaba empezando a entender algo que me aterraba y me liberaba al mismo tiempo. Si Esteban quería que yo desapareciera, tal vez era hora de considerar darle exactamente lo que pedía. No de la forma que él esperaba, pero sí de una manera que me devolviera la dignidad que había perdido sin darme cuenta. El domingo siguiente amaneció con una lluvia fina que empañaba las ventanas y llenaba el aire de ese olor a tierra mojada que siempre me había gustado. Pero esa mañana, ni siquiera la lluvia logró tocar algo dentro de mí. Era como si hubiera perdido la capacidad de sentir placer por las cosas simples que antes me alegraban el día. Esteban no había respondido a mis 3 llamadas perdidas del día anterior. Tampoco había contestado el mensaje donde le preguntaba si vendría a almorzar el domingo, como solíamos hacer de vez en cuando. El silencio de su ausencia llenaba el departamento de una forma que nunca antes había experimentado. Decidí hacer pozole rojo de todos modos. Era su platillo favorito desde que era niño, y tenía la esperanza tonta de que el olor lo atrajera, de que llegara de improviso como solía hacer cuando vivía conmigo. Compré todo en el mercado de Medellín: la carne de cerdo, los chiles guajillo, el maíz pozolero, las lechugas más frescas que encontré. Pasé toda la mañana cocinando con el mismo cuidado de siempre. Doré la carne hasta que quedó en su punto exacto. Herví los chiles hasta que soltaron ese color rojo intenso que sabía que a él le gustaba. Corté finito la lechuga, el rábano y la cebolla para acompañar. La cocina se llenó de aromas que normalmente me habrían hecho sentir útil, necesaria, buena madre. Pero no llegó. A las 2 de la tarde, con la mesa puesta para 2 personas y el pozole humeando en la estufa, tuve que aceptar que había cocinado para nadie. Me serví un plato pequeño, aunque no tenía hambre, y comí en silencio mientras miraba por la ventana a las familias que pasaban bajo la lluvia, apuradas por llegar a sus casas donde alguien las esperaba. El pozole me supo a tristeza. Cada cucharada era un recordatorio de todos los domingos que había cocinado con ilusión, esperando que Esteban llegara a disfrutar lo que yo había preparado con tanto amor. ¿Cuántas veces había cancelado planes, rechazado invitaciones, solo para quedarme en casa preparándole comida que a veces ni siquiera probaba? Cerca de las 4 de la tarde sonó mi teléfono. El corazón me brincó pensando que era Esteban. Pero era Elena. «Hermana, ¿cómo estás? No te he visto desde mi cumpleaños. ¿Todo bien?» «Sí, Elena. Aquí andamos. ¿Cómo sigues de la fiesta?» «Muy bien, muy contenta. Oye, quería preguntarte algo. El sábado pasado, después de que se fueron, Samuel me comentó algo raro. Dice que Esteban le platicó que estás pensando en vender el departamento. ¿Es cierto?» Se me cortó la respiración. No solo había deseado mi muerte, también estaba inventando historias sobre mis bienes, preparando el terreno para cuando yo ya no estuviera. No, Elena, no he pensado en vender nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Ay, no sé. Samuel dice que Esteban estaba muy preocupado porque tú le habías dicho que querías mudarte a un lugar más pequeño, que estabas cansada de mantener un departamento tan grande para ti sola. Las mentiras de mi hijo se extendían como mancha de aceite. No solo me quería muerta, también estaba sembrando la idea entre la familia de que yo era una carga económica, una vieja que ya no podía cuidar de sí misma y necesitaba deshacerse de sus propiedades. Elena, yo nunca le he dicho eso a Esteban. Este departamento es mi hogar. Aquí he vivido 30 años. Qué raro, entonces. A lo mejor Samuel entendió mal. Ya sabes cómo son los hombres para los chismes. Pero yo sabía que Samuel no había entendido mal. Esteban estaba preparando a la familia para el día en que yo ya no estuviera, asegurándose de que todos creyeran que la venta de mis propiedades había sido idea mía, decisión mía, no algo que él hubiera orquestado. Después de colgar con Elena, me quedé sentada en la sala, mirando las paredes que había pintado con mis propias manos, los muebles que había comprado peso por peso, las cortinas que había cosido en las madrugadas cuando Esteban era pequeño, y dormía en la habitación de al lado. ¿Este departamento también era una carga para él? ¿También deseaba que desapareciera junto conmigo? El lunes amaneció gris y frío. Me levanté más tarde de lo usual porque había pasado otra noche sin dormir,
dándole vueltas a las palabras de Elena, a las mentiras de Esteban, a la sensación creciente de que mi propia vida se había convertido en una molestia para la única persona que me importaba en el mundo. Decidí hacer algo que no había hecho en meses: ir a caminar al Parque España, ese pequeño pulmón verde de la Roma Norte donde a veces me encontraba con otras señoras del barrio. Necesitaba salir de esas 4 paredes que cada vez se sentían más como una prisión que como un hogar. En el parque me encontré con doña Remedios, una vecina de toda la vida que tenía 3 hijos ya casados. Estaba sentada en una banca, dándole de comer a los gatos callejeros que siempre se reunían cerca de la fuente. «¡Ay, Amalia, qué bueno verte! ¿Cómo está Esteban? Hace mucho que no lo veo por el barrio». «Bien, doña Reme. Ya sabe cómo es, siempre ocupado con el trabajo». «Claro, mija, pero debe estar contentísimo con todo lo que usted ha hecho por él. Mis hijos siempre me dicen que admiran mucho cómo usted sacó adelante a ese muchacho ella solita, que no cualquier madre habría podido hacer lo que usted hizo». Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto. Doña Remedios veía en mí a la madre ejemplar, la mujer que había triunfado criando sola a su hijo, la que merecía respeto y admiración. Pero su propio hijo me veía como estorbo, como peso muerto, como alguien que debía desaparecer para que él pudiera vivir tranquilo. «Él está muy bien. Gracias, doña Reme. ¿Y cuándo nos va a dar nietos? Ya está en edad, ¿no?». La pregunta me atravesó como puñal. Nietos que nunca conocería porque para Esteban yo sería una abuela vergonzosa, una carga que preferiría mantener lejos de su nueva familia. Nietos que crecerían escuchando que su abuela era una molestia de la que había que librarse. «Aún no, doña Reme. Él está enfocado en su carrera». Me despedí rápidamente y regresé a casa antes de que las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se derramaran en público. Pero incluso en la privacidad de mi departamento, no pude llorar. Era como si tuviera un nudo en la garganta que no me dejaba sacar el dolor, solo tragármelo y sentir cómo se iba pudriendo adentro. Esa tarde llegó un sobre Manila a mi puerta. Lo había enviado un despacho de abogados. Adentro había documentos que no entendí completamente, pero que hablaban de planificación patrimonial y herencias. Al final de la carta había una nota manuscrita. «Señora Rivas, su hijo nos contactó para comenzar los trámites de transferencia de propiedades. Por favor, contacte a nuestra oficina a la brevedad posible». Las manos me temblaron tanto que los papeles se me cayeron al suelo. Esteban no solo había mentido a la familia sobre mis supuestas intenciones de vender. Ya había contactado abogados. Ya estaba moviendo piezas para hacerse con mis propiedades antes de que yo muriera. ¿Tan seguro estaba de que yo iba a morir pronto? ¿O estaba planeando algo para acelerar ese proceso? El miedo me invadió como agua helada. Por primera vez desde que había escuchado sus palabras terribles en casa de Elena, sentí algo que iba más allá de la tristeza. Sentí terror real de mi propio hijo. Esa noche no pude quedarme en casa. Tomé mi bolsa, salí a la calle y caminé sin rumbo por las calles de la Roma hasta que los pies me dolieron. Terminé en una iglesia pequeña en la calle de Orizaba, donde había una misa de 7 de la noche. Me senté en la última banca, no porque fuera muy religiosa, sino porque necesitaba estar en un lugar donde me sintiera segura. Durante la misa, mirando el altar sencillo y escuchando las oraciones de la gente a mi alrededor, entendí algo terrible y liberador al mismo tiempo. Mi hijo no solo me quería muerta, estaba dispuesto a hacer lo necesario para que eso sucediera pronto, y mientras tanto, se aseguraba de quedarse con todo lo que yo había construido. No era solo desamor, era algo mucho peor. Era una forma calculada de crueldad que había estado creciendo en silencio durante años, mientras yo vivía ciega, creyendo que ser madre significaba amar sin límites y sin preguntas. Cuando salí de la iglesia, ya había oscurecido completamente. Las calles estaban llenas de gente regresando a sus casas después del trabajo, apuradas por llegar a donde alguien las esperaba con la cena servida, y preguntas sobre el día. Yo regresé a mi departamento vacío, a mi comida recalentada, a mi cama fría, sabiendo que el hombre al que había dedicado mi vida no solo no me esperaba nunca, estaba contando los días para deshacerse de mí para siempre. Y por primera vez en semanas, esa certeza no me dio tristeza.
Me dio algo que había perdido desde hacía mucho tiempo. Claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, no me quedé acostada repasando los horrores del día anterior. Me levanté con propósito, como si algo dentro de mí hubiera tomado una decisión mientras dormía. Lo primero que hice fue llamar al despacho de abogados que había enviado los documentos. La secretaria me pasó con el licenciado Hernández, quien me explicó con voz profesional pero incómoda que mi hijo había solicitado asesoría para agilizar procesos hereditarios por la edad avanzada de la propietaria. Disculpe, licenciado, pero yo tengo 58 años y gozo de perfecta salud. Nadie me está muriendo ni tengo intenciones de transferir nada. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Señora Rivas, su hijo nos comentó que usted había expresado preocupación por su situación de salud y que quería dejar todo en orden. Mi hijo les mintió, licenciado. Yo no tengo ninguna enfermedad y no he solicitado sus servicios. Les agradecería que cerraran cualquier expediente que hayan abierto a mi nombre. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero con algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Por primera vez en semanas, había puesto un alto a algo que no quería que sucediera. Esa misma mañana fui al banco. Le pedí al ejecutivo que me atendía desde hacía años, el señor Jiménez, que revisáramos todas las cuentas donde Esteban aparecía como beneficiario o tenía acceso. Había más de las que recordaba. La cuenta de ahorros que había abierto para él cuando cumplió 18 años. La tarjeta de crédito que estaba a mi nombre, pero que él usaba. Una cuenta de inversión que habíamos abierto juntos años atrás. Quiero quitar a mi hijo de todas las cuentas, señor Jiménez. Que no tenga acceso a nada. El hombre me miró con sorpresa. Había visto crecer a Esteban. Lo conocía desde niño cuando yo lo llevaba al banco a depositar sus primeros ahorros. ¿Está segura, señora Rivas? Es un proceso que, una vez hecho, requiere de ambas firmas para revertirse. Estoy completamente segura. Firmé papel tras papel. Cada firma era como cerrar una puerta que había mantenido abierta por años. La tarjeta de crédito quedó cancelada inmediatamente. Las cuentas conjuntas se convirtieron en cuentas individuales. El acceso que Esteban tenía a mis estados financieros quedó revocado. Cuando salí del banco, tenía una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la tristeza asfixiante de las últimas semanas. Era algo parecido al alivio que sientes cuando finalmente te quitas un zapato que te había estado lastimando todo el día. Caminé hasta el Sanborns de la esquina y me senté en la cafetería. Pedí un café americano y un pan dulce, algo que no había hecho en años porque siempre consideraba esos gastos como frivolidades que no podía permitirme. Pero ese día me lo permití, y saboreé cada sorbo como si fuera la primera vez que probaba café de verdad. Mientras estaba ahí sentada, mirando por el ventanal a la gente que pasaba por Insurgentes, se me acercó una mujer de mi edad. Era María del Carmen, una vecina de unos edificios más abajo, con quien a veces me encontraba en el mercado. Amalia, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Cómo estás, hija? Bien, Mari. Aquí descansando un poco. Oye, qué bueno que te veo. Quería preguntarte algo. Mi hermana está buscando trabajo, limpieza de casas, y me acordé de que tú tenías mucha experiencia en eso. ¿No sabrás de algún lugar que necesite personal? La pregunta me sorprendió. Hacía tanto tiempo que no pensaba en mí como alguien con experiencia valiosa, como alguien cuyo conocimiento podía servir a otros. Claro, Mari. Yo conozco varias familias que siempre andan buscando gente de confianza. Dile a tu hermana que me llame y le paso algunos contactos. Ay, muchas gracias. Mi hermana va a estar contentísima. La verdad es que tú siempre fuiste muy trabajadora, muy responsable. Todo el mundo en el barrio lo sabe. Sus palabras me cayeron como bálsamo en una herida abierta. Había alguien más en el mundo, además de mí, que reconocía mi valor, mi esfuerzo, mis años de trabajo honesto. Cuando llegué a casa esa tarde, el departamento se sentía diferente. Seguía siendo el mismo espacio de siempre, pero yo lo habitaba de otra manera. Ya no era la mujer que esperaba que su hijo la necesitara. Era una mujer que había tomado decisiones, que había puesto límites,
que había defendido lo suyo. Cerca de las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era Esteban, y su voz sonaba alterada. «Mamá, ¿qué hiciste? Me acaba de llamar el banco diciendo que cancelaste mi tarjeta de crédito». «Así es». «¿Cómo que así es? ¿Por qué hiciste eso sin avisarme?» «Porque es mi tarjeta, mijo. Está a mi nombre y yo pago las mensualidades. Pero yo la necesito. Tengo gastos, compromisos. No puedes cancelármela así nada más». Su indignación me confirmó algo que había estado sospechando. Esteban había dado por hecho que mis recursos eran suyos por derecho propio, no por generosidad mía. La tarjeta no era un favor que yo le hacía. En su mente, era algo que él merecía y yo debía proporcionar. «Esteban, si necesitas una tarjeta de crédito, puedes sacar una tú mismo. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes ingresos? ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto cobran de intereses las tarjetas nuevas? ¿Sabes lo difícil que es conseguir una con buen límite? Pues a mí me costó lo mismo cuando saqué la primera hace 20 años, trabajando de doméstica». Se quedó callado unos segundos. Podía sentir su frustración viajando a través del teléfono. «No entiendo qué te pasa, mamá. Estás actuando muy raro últimamente. ¿Alguien te está metiendo ideas en la cabeza?» «Nadie me está metiendo nada, Esteban. Solo estoy poniendo mi vida en orden». «¿Tu vida en orden? Pero si tú y yo siempre hemos manejado todo juntos. Somos familia». La palabra familia en su boca sonó falsa, como algo que decía por conveniencia pero que no sentía realmente. Recordé sus palabras en casa de Elena, su deseo de que yo muriera, sus mentiras con los abogados. La familia no se trata de que una persona use a la otra, mijo. ¿Usar? ¿Cómo que usar? Yo nunca te he usado. Esteban, tengo que colgar. Estoy cansada. Espera, mamá. Tenemos que hablar de esto. El sábado voy para allá y aclaramos todo este malentendido. No es un malentendido. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De algo que se parecía al poder, a la satisfacción de haber dicho lo que pensaba sin disculparme ni explicarme más de lo necesario. Esa noche cené sola, pero por primera vez en semanas no me sentí sola. Me había defendido, había puesto límites, había dicho no. Y el mundo no se había acabado. Después de cenar, abrí mi libreta de cuentas y empecé a hacer números. Quería saber exactamente cuánto dinero había gastado en Esteban durante los últimos años. Fueron horas de revisar estados de cuenta, recibos guardados, facturas de la tarjeta de crédito. Los números que salieron me dejaron sin aliento. En los últimos 5 años, desde que Esteban había empezado a trabajar, yo había gastado más de 150,000 pesos en él. Comidas en restaurantes que él elegía, ropa que él necesitaba, pagos de servicios de su departamento cuando andaba apretado, gasolina para su coche, regalos para sus novias. 150,000 pesos que yo había ahorrado centavo por centavo, trabajando de sol a sol, comiendo frijoles para poder darle lujos que él consideraba normales. Y todo ese tiempo, él había estado deseando mi muerte. Cerré la libreta y me quedé sentada en la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla del foco que necesitaba cambiar desde hacía meses, pero que nunca cambiaba porque siempre había algo más urgente en que gastar. Por primera vez me pregunté, ¿qué habría sido de mi vida si hubiera gastado esos 150,000 pesos en mí? ¿Qué habría pasado si, en lugar de financiar la comodidad de un hijo ingrato, hubiera invertido en mi propia felicidad, en mi propio futuro, en mis propios sueños? Era demasiado tarde para cambiar el pasado, pero tal vez no era demasiado tarde para cambiar el futuro. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí de corrido, sin pesadillas, sin despertarme a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Dormí el sueño profundo de alguien que había empezado a recuperar el control de su propia vida. Al día siguiente me desperté temprano, pero no con la angustia de siempre. Me desperté con energía, con ganas de seguir ordenando mi mundo, de seguir cerrando puertas que habían estado abiertas demasiado tiempo, para personas que no las merecían. El sábado llegó como una tormenta anunciada. Desde temprano supe que ese día definiría todo lo que vendría después. Esteban había confirmado por mensaje que vendría a las 2 de la tarde para aclarar el malentendido,
de la tarjeta cancelada. Sus palabras habían sonado más como una amenaza que como una invitación al diálogo. Me levanté con tiempo suficiente para arreglar la casa y prepararme mentalmente para lo que sabía que sería la conversación más difícil de mi vida. Pero por primera vez en semanas, no estaba temblando de miedo. Había algo diferente en mí, una calma extraña que venía de saber exactamente dónde estaba parada. Decidí cocinar mole poblano, el platillo más elaborado que sabía hacer, el que me tomaba toda la mañana preparar, no porque quisiera complacer a Esteban, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas mientras organizaba en mi mente todo lo que tenía que decirle. Mientras tostaba los chiles y molía las especias, recordé la primera vez que había hecho mole para él. Tenía 12 años y había sacado 10 en matemáticas después de meses de batallar con las fracciones. Yo había trabajado tiempo extra toda esa semana para comprar los ingredientes, que eran caros, y había pasado 2 días preparando cada detalle. Cuando lo probó, solo dijo, «Está bueno», y se fue a jugar videojuegos. Ahora, 23 años después, entendía que esa había sido una de las primeras señales que había decidido ignorar. Mi hijo había aprendido desde muy joven que mis esfuerzos eran algo dado por hecho, no algo que mereciera agradecimiento o reconocimiento. A las 2 en punto escuché la llave en la cerradura. Esteban tenía llaves del departamento desde siempre, otra de esas comodidades que yo le había dado sin pensarlo 2 veces. Entró sin tocar, como si fuera su casa, no la mía. «Buenas tardes, mamá». Su saludo fue formal, distante. Iba vestido con una camisa cara y pantalones que reconocí porque yo había visto la factura cuando llegó el estado de cuenta de su tarjeta cancelada. 200 pesos solo en esa camisa. «Buenas tardes, mijo. ¿Tienes hambre?» Hice mole. No vine a comer. Vine a hablar. Se sentó en el sillón de la sala como si fuera a presidir una junta directiva. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco de la puerta que separaba la sala de la cocina, manteniéndome en mi territorio. «Mamá, necesito que me expliques qué está pasando contigo. Primero cancelaste mi tarjeta sin avisarme, luego le dijiste al banco que me quitaran el acceso a las cuentas, y ahora me entero de que también llamaste a los abogados para cancelar los trámites que yo había iniciado. No hay nada que explicar, Esteban. Son mis cuentas, mi dinero, mis propiedades. Tengo derecho a manejarlas como yo decida, pero siempre habíamos manejado todo juntos. Tú nunca habías sido así de egoísta». La palabra egoísta me pegó como cachetada, pero esta vez no me dolió. Me indignó. Durante 35 años había sido todo lo contrario al egoísmo, y ahora que empezaba a pensar en mí misma, él me acusaba de eso. ¿Egoísta, Esteban? ¿Egoísta por manejar mi propio dinero? ¿Egoísta por no pensar en mí, en mis necesidades? Yo tengo gastos, compromisos. No puedes cortarme así de la nada el acceso a los recursos. ¿Mis recursos o tus recursos? Se quedó callado un momento, como si no entendiera la diferencia. Son recursos familiares, mamá. Tú y yo somos familia. Ah, ahora somos familia. Qué interesante. ¿Qué quieres decir con eso? Era el momento. Todo lo que había estado cargando durante semanas, todo el dolor, toda la desilusión, toda la rabia contenida, subió a mi garganta como lava de volcán. Lo que quiero decir, Esteban, es que escuché lo que dijiste en casa de Elena. Escuché que deseas que me muera. Escuché que soy una carga para ti. Escuché que lo único bueno que puedo hacer por ti es morirme para que te quedes con mis propiedades. Su cara se descompuso completamente. El color se le fue del rostro y por primera vez en años vi en sus ojos algo parecido al miedo genuino. «Mamá, eso no fue... Tú no entendiste». «¿No entendí qué, Esteban? ¿No entendí cuando le dijiste a Samuel que deseabas que me muriera ya? ¿No entendí cuando dijiste que solo ocupo espacio? ¿No entendí cuando dijiste que algo bueno tenía que salir de tanto cargarme?» Cada palabra que repetía era como un puñal que yo misma me clavaba, pero también era como quitarme un tumor que había estado creciendo en silencio. Necesitaba sacarlo todo, ponerlo sobre la mesa, obligarlo a ver lo que había hecho. «Mamá, yo estaba molesto ese día. Había tenido problemas en el trabajo, estaba tomado». «No estabas tomado, Esteban. Y aunque hubieras estado, ¿esa es tu excusa?
¿Que cuando tomas se te sale la verdad de lo que realmente piensas de mí? Se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. Está bien, sí, dije esas cosas. Pero no las sentía en serio. Todo el mundo dice cosas cuando está frustrado. ¿Todo el mundo desea la muerte de su madre cuando está frustrado? No fue así. Yo no quiero que te mueras. Solo a veces siento que me presionas mucho, que siempre estás ahí, siempre necesitando algo, siempre recordándome lo que has hecho por mí. ¿Cuándo fue la última vez que te pedí algo, Esteban? Se quedó callado. ¿Cuándo fue la última vez que te llamé para pedirte un favor, dinero, ayuda con algo? Siguió callado. ¿Cuándo fue la última vez que te recordé lo que he hecho por ti? Mamá, no es eso. Entonces dime qué es. Explícame exactamente cómo te presiono. Explícame qué necesito de ti que te resulte tan agobiante. Se sentó de nuevo, pero esta vez no como jefe, sino como niño regañado. Es que siempre estás ahí, siempre disponible, siempre esperando que venga a comer, que te llame, que te visite, y eso me hace sentir culpable cuando no lo hago. Entonces el problema no es lo que yo hago. El problema es lo que tú no haces y cómo eso te hace sentir. Yo no dije eso. Acabas de decirlo, Esteban. Me culpas por estar disponible para ti. Me culpas por amarte sin condiciones. Me culpas por esperarte sin exigirte nada. Y cuando no me correspondes, en lugar de sentirte mal contigo mismo, prefieres desear que yo desaparezca para no lidiar con esa culpa. Las palabras salían de mi boca con una claridad que me sorprendía. Era como si durante semanas de silencio hubiera estado organizando estos pensamientos, y ahora que finalmente los decía en voz alta, todo cobraba perfecto sentido. Mamá, yo no quiero que desaparezcas. ¿No? Entonces explícame por qué contactaste abogados para transferir mis propiedades. Explícame por qué les dijiste que yo estaba enferma y quería dejar todo en orden. Se puso pálido otra vez. ¿Cómo sabes eso? Porque me llamaron, Esteban. Porque a diferencia de lo que tú crees, yo no soy senil ni estúpida. Sé perfectamente lo que está pasando. Yo solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden por si algo te pasaba. Por si algo me pasaba o por si tú hacías que me pasara algo. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Yo jamás te haría daño. ¿No? Entonces, ¿qué es esto que me has hecho durante años? ¿Qué es vivir sabiendo que tu único hijo desea tu muerte? ¿Qué es descubrir que todo tu amor ha sido desperdiciado en alguien que te ve como estorbo? Me quebré. Por primera vez en semanas, las lágrimas que había estado conteniendo salieron como cascada, pero no eran lágrimas de víctima. Eran lágrimas de liberación, de alguien que finalmente había puesto todas las cartas sobre la mesa. Esteban se acercó como para consolarme, pero le levanté la mano. No, no me toques. No finjas que te importa cuando acabas de confirmar que todo lo que escuché era verdad. Mamá, podemos arreglar esto. No, Esteban, no podemos, porque esto no es algo que se rompa de repente. Esto es algo que se fue construyendo años, día tras día, cada vez que tomaste mi amor como algo dado por hecho, cada vez que recibiste sin agradecer, cada vez que me viste como proveedora en lugar de como persona. Me sequé las lágrimas y lo miré directo a los ojos. Ya no quiero ser tu madre, Esteban. Ya no quiero cargar con el dolor de amar a alguien que me ve como estorbo. Ya no quiero vivir para alguien que preferiría que estuviera muerta. Mamá, no digas eso. Lo digo porque es la verdad. Desde hoy, vas a tener lo que siempre quisiste. Vas a vivir como si yo ya no existiera. Pero no vas a heredar nada. No vas a beneficiarte de mi muerte en vida. Fui hasta mi recámara y saqué de la cómoda el sobre que había preparado esa mañana. Adentro estaban las nuevas llaves del departamento y una carta que había escrito para él. Tus llaves. Ya cambié las cerraduras. Y esta carta explica que he decidido donar todas mis propiedades a una fundación de ayuda a mujeres mayores, abandonadas por sus familias. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Estás loca? No puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi vida, mi dinero, mi decisión. Pero yo soy tu hijo. No, tú eres un extraño que casualmente nació de mi cuerpo, pero que nunca aprendió a ser hijo. Los hijos aman, respetan, cuidan.
Tú solo consumes. Mamá, por favor, ¿podemos hablar esto? ¿Puedo cambiar? 35 años demasiado tarde, Esteban. Se quedó ahí parado, con el sobre en las manos, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Una vida sin mí. Abrí la puerta del departamento y me hice a un lado. Espero que sea muy feliz, joven. Que encuentre todo lo que andaba buscando. Salió como sonámbulo, todavía sin poder procesar lo que acababa de pasar. Antes de cerrar la puerta, le grité: «Y Esteban, que no se te olvide. Ya conseguiste tu deseo. A partir de hoy, para ti, yo ya estoy muerta». Ay, cerré la puerta y puse el cerrojo. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola. Y por primera vez en años, eso no me daba miedo. Me daba paz. Los primeros días después de cerrar esa puerta fueron los más silenciosos de mi vida, pero era un silencio diferente al que había vivido las semanas anteriores. Ya no era el vacío doloroso de sentirme ignorada y despreciada, era el silencio lleno de posibilidades de quien había recuperado su libertad. El domingo desperté sin la angustia habitual de preguntarme si Esteban vendría a comer. No vendría. Ya no tenía llaves. Ya no tenía acceso a mi vida. Por primera vez en décadas, mi domingo me pertenecía completamente. Decidí hacer algo que no había hecho en años: cocinar solo para mí. No un guisado grande esperando que alguien llegara a compartirlo, sino exactamente lo que yo quería comer. Me preparé unos huevos estrellados con salsa verde, tortillas calentitas, y me senté en la mesa del comedor con el periódico extendido, disfrutando cada bocado sin prisa, sin estar pendiente de si alguien más tenía hambre. El teléfono sonó varias veces durante el fin de semana. Esteban, como era de esperarse, no contesté ninguna llamada. También llegaron algunos mensajes de texto que leí, pero no respondí. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. No puedes estar hablando en serio. Esto es una locura, llámame». Cada mensaje sin respuesta me daba más fuerza. Había pasado toda mi vida respondiendo inmediatamente a cualquier llamada suya, corriendo a resolver cualquier problema que tuviera, anticipándome a sus necesidades antes de que él mismo las identificara. Ahora él estaba experimentando lo que era no ser prioridad de nadie, y por su desesperación en los mensajes, no le estaba gustando nada. El lunes fui al centro a tramitar los documentos para la fundación que había mencionado a Esteban. No había sido una amenaza vacía ni una decisión impulsiva. Durante las semanas de dolor había estado investigando opciones y había encontrado una organización que ayudaba a mujeres mayores en situaciones de abandono familiar. Se llamaba Mujeres de Plata y era dirigida por una señora de 70 años que había pasado por algo similar. La oficina estaba en un edificio viejo pero digno cerca del Zócalo. La directora, doña Esperanza Morales, me recibió con la calidez de alguien que entiende el dolor, sin necesidad de explicaciones largas. «Señora Rivas, me da mucho gusto conocerla. Por teléfono me platicó un poco de su situación, pero me gustaría que me cuente con más detalle cómo podemos ayudarla». «En realidad, doña Esperanza, yo no vengo buscando ayuda. Vengo a ofrecerla». Le expliqué mi situación. El departamento en la Roma Norte, la casa de Cuernavaca que había heredado de mi madre, mis ahorros de toda la vida, todo lo que había construido trabajando desde los 18 años y que mi hijo veía como su herencia garantizada. Quiero donarlo todo, pero con una condición: que se use específicamente para mujeres que han sido abandonadas por sus hijos. Que sepan que no están solas, que hay alguien que entiende lo que se siente. Doña Esperanza me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Señora Amalia, ¿está completamente segura de esta decisión? Es muy generosa, pero también muy definitiva. Estoy más segura de esto que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida». Esa tarde salí de la notaría con todos los papeles firmados. Mis propiedades ahora pertenecían a la Fundación Mujeres de Plata. Esteban podía desear mi muerte todo lo que quisiera, pero no iba a beneficiarse ni un peso de ella. El martes decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar a mi comadre Esperanza. Vivía en la colonia Doctores,
en una casa pequeña pero acogedora que siempre olía a café recién hecho y a las flores que cultivaba en macetas por todo el patio. ¿Amalia? ¡Qué sorpresa tan bonita! Pásale, pásale. ¿Cómo estás, comadre? Estoy bien, Espe. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Le platiqué todo, cada detalle, desde la conversación que había escuchado en casa de Elena, hasta la confrontación con Esteban, y la decisión de donar todo. Esperanza me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, ofreciéndome más café cuando se me quebró la voz en las partes más difíciles. «Ay, comadre», me dijo cuando terminé de hablar, «no sabes el valor que tienes. Yo no sé si hubiera podido hacer lo que tú hiciste». «Claro que sí, Espe. Cuando ya no tienes nada que perder, es más fácil ser valiente». «No es cierto. Tienes mucho que perder. Tienes tu dignidad, tu autorrespeto, tu paz, y elegiste conservarlo en lugar de seguir siendo víctima». Sus palabras me llegaron hondo. Durante semanas me había sentido como si hubiera perdido todo, pero Esperanza tenía razón. Había ganado algo mucho más valioso que lo que había perdido. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó. «Vivir para mí, por primera vez en 35 años, solo para mí». Esa misma semana empecé a hacer cosas que había soñado, pero nunca me había permitido. Fui al Palacio de Bellas Artes a ver una exposición de Frida Kahlo que había querido visitar desde hacía meses. Caminé por el centro histórico sin prisa, deteniéndome en las librerías de viejo de Donceles a hojear libros que no tenía que comprar para nadie más. Me inscribí en un taller de repostería en la Casa de la Cultura de la Roma Norte. Siempre había cocinado por necesidad, pero nunca había tenido tiempo de cocinar por placer. El primer día llegué nerviosa, sintiéndome fuera de lugar entre las otras alumnas, que eran más jóvenes y parecían más seguras de sí mismas. Pero la maestra, una señora francesa llamada Madame Dubois, me puso cómoda inmediatamente. «Madame Amalia, ¿qué experiencia tiene en la cocina?» 35 años cocinando para mi familia, madame. Alors, usted ya sabe lo más importante. Cocinar con amor. Ahora vamos a aprender a cocinar con alegría. Esa primera clase hicimos macarrones de chocolate. Mis manos, acostumbradas a preparar comida casera y práctica, se movían torpes con las delicadas técnicas francesas. Pero cuando probé mi primer macarrón, perfectamente redondo y con ese sabor intenso a chocolate que se deshacía en la boca, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. «Está delicioso, Madame Amalia. ¿Para quién los va a llevar?» «Para nadie, Madame. Los voy a comer yo». Me miró con una sonrisa de comprensión. «Quelle merveilleuse idée. La mejor cocinera es la que sabe disfrutar su propia comida». El viernes de esa semana, mientras paseaba por el mercado de Medellín comprando ingredientes para practicar las recetas del taller, me encontré con doña Carmen, la marchante que siempre me apartaba los mejores jitomates. «Ay, señora Amalia, qué bueno verla. Ya tenía días que no venía. ¿Cómo está?» «Muy bien, doña Carmen. Mejor que nunca». «¿Y su muchacho? ¿Sigue igual de ocupado?» «Mi muchacho ya no vive conmigo, doña Carmen. Ahora soy una mujer libre». «Qué bueno. Ya era hora de que pensara en usted. Las mujeres como nosotras siempre estamos cuidando a otros, y a veces se nos olvida que también merecemos cuidados». Me dio los jitomates más bonitos de su puesto, como siempre. Pero esta vez, cuando se los pagué, no fue con la prisa de quien tiene que llegar rápido a casa a cocinar para alguien más. Fue con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo para elegir exactamente lo que quiere. Esa noche, mientras preparaba una cena solo para mí, un salmón a la plancha con verduras al vapor, algo que nunca había cocinado porque a Esteban no le gustaba el pescado, recibí una llamada de Elena. «Hermana, ¿cómo estás?» Esteban me contó que tuvieron una discusión muy fuerte. «Así es, Elena». «Ay, Amalia, los hijos a veces dicen cosas que no sienten. Tú sabes cómo es Esteban, siempre ha sido medio explosivo. Pero te adora». «Elena, ¿tú escuchaste lo que dijo Esteban en tu fiesta?» «¿Qué cosa?» «Sobre mí, sobre lo que deseaba que me pasara». Se quedó callada un momento largo. «Hermana, yo sí escuché algo, pero pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que estaba bien? ¿Que era normal que un hijo deseara la muerte de su madre?»
No, Amalia. Por supuesto que no. Pero pensé que tal vez estaba exagerando, que había tenido un mal día. Los malos días no justifican desear la muerte de nadie, Elena. Y menos de la persona que te dio la vida. Tienes razón, hermana. Lo que dijo estuvo muy mal. Pero tú siempre has sido tan buena madre, tan sacrificada. Exactamente. Y eso se acabó. Ya no voy a sacrificarme por alguien que no lo valora. ¿Y qué vas a hacer? Vivir, Elena. Simplemente vivir. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había pasado una semana completa sin sentir esa opresión en el pecho que me había acompañado durante años. Por primera vez en décadas, cuando me veía en el espejo, no veía a una mujer agotada que vivía para otros. Veía a una mujer de 58 años que tenía toda una vida por delante. Una vida que finalmente le pertenecía solo a ella. Esa noche me acosté temprano. Pero antes de dormir me quedé un rato sentada en mi cama, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Mañana sería otro día de libertad, otro día sin tener que preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro no me daba miedo, me daba curiosidad. 6 meses después, mientras tomaba café en la terraza del pequeño departamento que había alquilado en La Condesa, recibí una llamada que no esperaba. Era la voz de una mujer joven, nerviosa, que se identificó como Gabriela, la novia de Esteban. Señora Rivas, disculpe que la moleste. Conseguí su número con Elena. Yo... necesito hablar con usted. Dígame, jovencita. Es sobre Esteban. Él está muy mal. Desde que usted se fue no ha sido el mismo. Está deprimido, ha bajado mucho de peso, casi no sale de su departamento. Escuché sus palabras con una calma que me sorprendió. Hace unos meses, saber que Esteban estaba sufriendo me habría hecho correr a consolarlo, a arreglar lo que fuera necesario para verlo bien. Ahora solo sentía una lástima distante, como la que sientes por un extraño que está pasando por dificultades. ¿Y qué quiere que haga yo, Gabriela? Que hable con él, que lo perdone. Él se da cuenta de que se equivocó, pero está muy orgulloso para llamarla. ¿Él le pidió que me llamara? No. Bueno, no exactamente, pero yo lo veo sufrir todos los días. Habla de usted constantemente. Dice que cometió el error más grande de su vida. Gabriela, ¿puedo preguntarle algo? Claro, señora. ¿Él alguna vez le ha dicho que me ama? ¿Que me extraña? ¿Que valora todo lo que hice por él durante 35 años? Se quedó callada un momento. Él dice que no entiende por qué usted reaccionó así, que fue muy exagerado donar todo, que usted debería haber entendido que estaba molesto cuando dijo esas cosas. Ahí estaba la respuesta. 6 meses después, Esteban seguía sin entender que el problema no había sido un comentario hecho en un mal momento. El problema había sido años de desprecio disfrazado de normalidad. Gabriela, le voy a dar un consejo. Corra. Corra lo más lejos que pueda de ese hombre. Porque si así trata a la mujer que lo parió y lo crió, imagínese cómo la va a tratar a usted cuando ya no le sirva para algo. Señora Rivas, ¿yo? Y dígale a Esteban que su madre murió el día que él lo deseó. Lo que queda soy yo, Amalia Rivas, una mujer de 58 años que finalmente aprendió a vivir para sí misma. Colgué el teléfono y seguí tomando mi café, observando a la gente que pasaba por la calle Ámsterdam. Mi nueva vida había tomado un ritmo completamente diferente al anterior. Ya no me levantaba pensando en qué necesitaría Esteban ese día. Me levantaba pensando en qué quería hacer yo. Había conseguido trabajo de medio tiempo en una boutique de repostería francesa en la zona rosa. Madame Dubois, mi maestra del taller, me había recomendado cuando se enteró de que necesitaba ingresos después de donar mis propiedades. Era un trabajo tranquilo, rodeada de pasteles hermosos y clientes que apreciaban la delicadeza de los productos franceses. Madame Amalia, me había dicho el dueño durante la entrevista. Madame Dubois me cuenta que usted tiene manos mágicas para la repostería, pero sobre todo, que cocina con liqueur. Eso es lo que buscamos aquí. Por primera vez en mi vida, trabajaba por gusto, no por necesidad desesperada. El sueldo era modesto, pero suficiente para mis gastos simples. Y más importante aún, cada día que llegaba al trabajo, alguien se alegraba de verme llegar. Los fines de semana los dedicaba a la fundación.
Doña Esperanza me había invitado a participar como consejera voluntaria, ayudando a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía. Era doloroso pero sanador escuchar historias como la mía. Hijos que desaparecían después de recibir todo, familias que solo buscaban a las madres cuando necesitaban dinero, mujeres que habían dedicado su vida entera a ser útiles para otros y de repente se encontraban completamente solas. Señora Amalia, me había dicho Rosa, una mujer de 62 años que acababa de llegar a la fundación, ¿cómo hizo para tomar la decisión de irse? Yo llevo años sintiéndome invisible en mi propia casa, pero no sé cómo salir de ahí. Rosa, el primer paso es entender que usted no es responsable de la felicidad de sus hijos. Usted ya cumplió su trabajo como madre. Los crió, los educó, les dio amor. Si ahora ellos la tratan mal, ese es un problema de ellos, no suyo. Pero es que una siempre piensa que tal vez si hace las cosas diferentes. No, mi querida. Si usted ha dado amor durante décadas y ellos responden con desprecio, el problema no es la cantidad de amor que usted da. El problema es la calidad de personas que ellos decidieron ser. Estas conversaciones me ayudaban tanto como a las mujeres que venían buscando ayuda. Cada historia que escuchaba me confirmaba que había tomado la decisión correcta, que no estaba loca ni era mala madre. Era una mujer que había recuperado su dignidad. Una tarde de jueves, mientras caminaba por el Parque México después del trabajo, me encontré con una escena que me partió el corazón de la manera más hermosa. Una abuela estaba sentada en una banca, leyéndole un cuento a su nieta de unos 6 años. La niña estaba acurrucada contra ella, completamente absorta en la historia, y de vez en cuando interrumpía para hacer preguntas que la abuela respondía con paciencia infinita. Cuando terminaron de leer, la niña le dio un beso en la mejilla a su abuela y le dijo: «Abuela, eres la mejor contadora de cuentos del mundo entero». La cara de felicidad de esa mujer me hizo entender algo fundamental. Yo nunca iba a tener esa experiencia. Nunca iba a ser la abuela querida que espera con ilusión las visitas de sus nietos. Pero también entendí que era mejor no tener nietos que tener nietos que me vieran como una carga, como había pasado con su padre. Esa noche, en mi pequeño departamento lleno de plantas que había comprado para alegrar el espacio, me senté a escribir en el diario que había empezado a llevar desde mi separación de Esteban. Escribir me ayudaba a procesar todo lo que había vivido, a entender mi propia transformación. Querido diario, escribí esa noche. Hoy entendí que la maternidad no es un contrato de por vida, donde una se compromete a sufrir para siempre. La maternidad es dar amor durante los años de formación de los hijos, y luego confiar en que ese amor los haya convertido en buenas personas. Si no lo logró, no es culpa del amor que se dio. Es responsabilidad de quien decidió no valorarlo. 3 días después recibí una visita inesperada. Era sábado por la mañana y estaba preparando pan francés para desayunar cuando tocaron a mi puerta. Al abrir, me encontré con Elena, cargando una bolsa de pan dulce del Globo y una sonrisa nerviosa. «Hermana, ¿puedo pasar? Traigo conchas de chocolate, de las que te gustan». «Claro, pásale, Elena». Se sentó en mi pequeña sala, mirando alrededor con curiosidad. Mi nuevo departamento era una cuarta parte del tamaño del anterior, pero lo había decorado completamente a mi gusto. Colores claros, plantas por todas partes, libros ordenados en repisas sencillas, fotografías de lugares que había visitado en mis nuevos paseos por la ciudad. «Qué bonito tienes todo, hermana. Se ve muy pacífico». «Es pacífico, Elena. Por primera vez en décadas. Amalia, vine a pedirte perdón». «¿Perdón por qué?» «Por no haberte defendido en mi cumpleaños. Por haber escuchado lo que dijo Esteban y no haber hecho nada. Por haber tratado de convencerte de que lo perdonaras cuando claramente él no merecía perdón». Sus palabras me sorprendieron. Elena siempre había sido la hermana diplomática, la que evitaba los conflictos y trataba de mantener la paz familiar a cualquier costo. «Elena, tú no tenías por qué defenderme. Esa batalla era mía. Sí tenía que hacerlo, porque eres mi hermana y porque lo que él dijo estuvo horrible. Pero me dio miedo meterme, me dio miedo que se hiciera un escándalo en mi fiesta. ¿Y ahora qué cambió? Que he visto cómo estás ahora y cómo está él. Tú te ves radiante, hermana. Te ves como una mujer que finalmente se encontró a sí misma.
¿Y él se ve como alguien que perdió lo más valioso que tenía y no sabe cómo recuperarlo. Porque no se puede recuperar, Elena. Hay cosas que cuando se rompen no se pueden arreglar. Ni siquiera si él viniera a pedirte perdón de verdad. ¿Tú crees que él vendría a pedirme perdón de verdad? ¿O vendría a pedirme que regrese porque me necesita para algo? Elena se quedó callada, porque ambas sabíamos la respuesta. Hermana, me dijo finalmente, quiero que sepas que admiro mucho lo que hiciste. Sé que no fue fácil, pero fue lo correcto. Gracias, Elena. Eso significa mucho para mí. ¿Eres feliz? Soy libre. Y la libertad, cuando la has perdido durante tanto tiempo, se siente muy parecida a la felicidad. Cuando Elena se fue, me quedé pensando en su pregunta. ¿Era feliz? La respuesta era compleja. No era la felicidad burbujeante de quien tiene todo lo que soñó. Era algo más profundo. La satisfacción de quien finalmente vive en coherencia con sus valores, de quien ya no se traiciona a sí misma por complacer a otros. Esa noche, antes de dormir, salí a la pequeña terraza de mi departamento. Desde ahí se veía un pedacito del cielo de la Ciudad de México, siempre iluminado por las luces de 8 millones de personas viviendo sus propias historias. Pensé en todas las mujeres que en ese momento estaban pasando por lo que yo había pasado. Madres que se desvivían por hijos ingratos, esposas que se anulaban por maridos egoístas, mujeres que habían olvidado que ellas también tenían derecho a ser felices. Y pensé en lo que les diría si pudiera hablarles a todas al mismo tiempo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegir respetarse a una misma. El amor que no es correspondido no es amor. Es sacrificio inútil. Y ustedes, todas ustedes, merecen algo mejor. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. Mañana sería otro día de mi nueva vida, y por primera vez en décadas, eso no me daba miedo ni responsabilidades abrumadoras. Me daba pura expectativa. Al final, Esteban había conseguido lo que quería, una vida sin su madre. Y yo había conseguido algo que no sabía que necesitaba, una vida sin un hijo que me veía como carga. Ambos habíamos ganado. Solo que yo había ganado mucho más. ¿Has vivido algo así alguna vez? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.